Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Gracias por la espera. Vamos a iniciar. ¿Alguna duda con lo que vimos en la última sesión? A ver, recuerden que platicábamos de la última sesión. ¿En qué nos quedamos? A ver, díganme. La última sesión fue la del examen, profe. Ah, bueno, pero antes del examen que veíamos, ya se les olvidó. Bueno, vamos a continuar. La última sesión platicábamos de las aplicaciones de los manipuladores. Incluso decíamos de los diferentes utensilios que podemos dividir las aplicaciones dependiendo de la herramienta o del efecto al final, que podrían ser pinzas o pueden ser herramientas que me van a permitir una transformación. Dentro de esas herramientas sí vamos a tener unas para manipulación y otras para ensamble o montaje, y así teníamos algunas clasificaciones que habíamos mencionado. Pero todas ellas en estas herramientas podemos destacar que cada una de ellas tiene asignado un sistema de coordenadas que después vamos a platicar, que se llama el centro de herramienta o Tool Center Point, que me van a permitir orientar o determinar la posición y la orientación de este elemento en el espacio respecto al manipulador. Y esto va a permitir poder ubicar estas herramientas y generar después trayectorias, planificar los movimientos, como algunos ya hemos visto ahí en el laboratorio, y como vamos a ver aquí en el simulador, los robots del manipulador, cómo se va a desplazar. Pero para poder determinar esos puntos, necesitamos hacer un análisis cinemático de estos manipuladores. Y ese análisis, pues va a depender de algunas características de estos robots, y que radican principalmente en la topología de los mismos, ¿no? De la que decíamos que eran manipuladores de revolución, prismáticos, cilíndricos, esféricos, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con las articulaciones y los grados de libertad que tiene, y también con la forma de que se van a mover. Esto me va a permitir determinar su cinemática. Bueno, la cinemática es el estudio del movimiento sin importar las causas que esto lo producen. Es decir, yo voy a identificar la posición, la orientación, la velocidad, la aceleración de un objeto, pero no me interesa saber quién está produciendo esos movimientos. A diferencia de lo que sería, por ejemplo, la dinámica. En la dinámica, que sería otro de los temas que podemos analizar con respecto a los robots. En la dinámica lo que se estudia sí es esa posición, esa velocidad de aceleración, pero considerando qué causas o qué fuerzas producen esos movimientos, esos cambios, esas variaciones de posición. Entonces ahorita lo que vamos a estar analizando, vamos a estar identificando es esa posición de orientación. Desde el punto de vista de la cinemática de los robots, lo que vamos a encontrar son dos vertientes, dos modos de la cinemática, lo que se conoce como la cinemática directa y la cinemática inversa de los manipuladores, en la que la cinemática directa pues es como determinar un modelo, una ecuación que nos permita saber esa posición con respecto a un sistema de coordenadas global o de referencia, como lo que les mencionaba con el sistema global del manipulador. Y es un sistema de referencia como cuando nosotros graficamos pues en nuestras, cuando estamos graficando, por ejemplo, en el pizarrón, no sé por qué está escondiendo esta pregunta. Okay. Acá está, perfecto. Entonces les decía, esa referencia, si nosotros estuviéramos considerando un sistema en dos dimensiones, en un plano, en donde tuviéramos, por ejemplo, la posición, las coordenadas en X, las coordenadas en Y. Déjeme dibujarlo acá abajo, creo que está muy arriba. Va a ser aquí abajo. Si se ve.
que sí. Entonces, la cuestión de la cinemática, en específico de los manipuladores, puede ser que nosotros podamos encontrar un modelo, una ecuación, un arreglo de ecuaciones que me permitan saber las coordenadas de este punto en el espacio, saber cuál va a ser X, cuál va a ser Y, cuál va a ser, si estuviéramos hablando de un espacio tridimensional, cuál va a ser Z. Ahorita si lo vemos en un plano, pues la cuestión de la cinemática es poder identificar ese movimiento, esa posición. Si fuera este punto que se estuviera desplazando con respecto al tiempo, pues la velocidad que lleva o la aceleración. También dependiendo del tipo de movimiento que esté realizando, si movimiento lineal, rectilíneo o curvilíneo, pues vamos a ver si son velocidades angulares o velocidades lineales. Si son aceleraciones tangenciales o aceleraciones normales. Entonces, esta es en la cuestión de la cinemática directa, podemos nosotros imaginar que la cinemática es como pues una caja negra en la que yo voy a dar valores de entrada a esas ecuaciones y lo que voy a encontrar o lo que voy a obtener es una posición en el espacio. En este caso pues serían los valores de X, Y, y si estamos hablando de un espacio tridimensional, Z. Esas coordenadas en nuestro sistema de referencia global. Y a la entrada del sistema pues vamos a tener los valores articulares, que podrán ser las distancias si es un manipulador prismático, un manipulador cartesiano, pues la longitud del eslabón 1, 2 y 3 o el desplazamiento que tienen esas articulaciones. Y en el mejor de los casos, cuando tenemos todas las articulaciones de revolución, pues serán los valores de teta 1, teta 2, teta 3, teta n, donde n es el grado de libertad del robot. Entonces aquí lo voy a poner yo como Q, indicando que la Q es el valor articular de cada uno de estos manipuladores. Y vamos a poner hasta QN. Entonces quiere decir que para mi cinemática directa, yo estoy considerando los valores de articulación de la entrada de a este sistema, a la entrada de este sistema, y lo que voy a obtener es la referencia, la posición. Entonces esto lo conocemos como cinemática directa. Hay otro caso de estudio de la cinemática que es en el que se llama cinemática inversa y como su nombre lo dice, aquí lo que vamos a tener a la entrada pues va a ser, al contrario, en sentido inverso de esto, yo le voy a dar los valores de posición X, Y, Z deseados. Yo quiero saber en qué posición, en qué orientación puede ser también X, Y, Z. Quiero colocar la herramienta del manipulador, o en este caso una partícula libre en el espacio, que quiero ubicarla, y necesito saber, de acuerdo a ese modelo, cuáles son los valores articulares que satisfacen ese punto. En el caso de los robots, pues tendríamos que saber cuáles son los valores de los ángulos de teta 1, teta 2, teta 3, que satisfacen esa posición que yo estoy planteando. ¿No? Son los casos que tenemos, casos de estudio de la cinemática, ¿no? La cinemática directa y la cinemática inversa. ¿Vale? Bien, entonces como lo podemos ver aquí, pues lo que tenemos que determinar son estas pequeñas cajas negras, pues van a estar aquí, ¿no? Sacando el color. Aquí. Y ese modelo pues va a determinar esas ecuaciones. Al yo sustituir los valores de los ángulos, me debe de representar la posición en el espacio. O en el caso de la cinemática inversa, yo cuando dé los valores del punto que requiero en el espacio, lo debo de descomponer en los valores articulares de ese robot para saber cómo satisfacen esas posiciones, esas velocidades o esas aceleraciones. En el caso más sencillo, por ejemplo, vamos a suponer que estuviéramos tratando de un grado de libertad de un eslabón, y que estuviera representado de la siguiente forma. Voy a poner aquí que ese eslabón sea este. Y obviamente los parámetros de ese eslabón, pues, como podemos ver, es un vector. Voy a poner L1. Y por tanto, entonces voy a tener ese vector. ¿Qué propiedades tiene? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuáles son las propiedades de los vectores? ¿Son magnitudes físicas, no, prof?
Sí, es una magnitud, ok, es una magnitud física, tiene magnitud, ¿qué más? Y sentido, ¿no? Creo. Tiene sentido, perfecto, y nos falta un parámetro. ¿Dirección? La dirección, exacto. Este vector va a tener una magnitud, una dirección y un sentido con respecto a mi sistema de referencia. La magnitud la podemos ver aquí, la absoluta, que está determinada por la longitud 1, L1 o el eslabón. La dirección estará determinada por el ángulo que hay entre cada uno de estos ejes de referencia. Con eso voy a determinar qué dirección tiene ese vector. Y el sentido, bueno, pues si se está alejando del origen o si se está acercando del origen. Entonces, con eso podemos también ver si va en sentido positivo la magnitud o en sentido negativo. Entonces, ahí tenemos esos tres parámetros, tres propiedades de los vectores que tienen magnitud, dirección y sentido. Si estuviéramos hablando que ese vector fuera un eslabón del robot, una articulación, pues podríamos tener de ese sistema de un grado de libertad una ecuación que me pueda determinar que cuando yo le sustituya los valores, voy a saber, perdón, los parámetros de X y de Y, ¿no? ¿A qué sería igual el valor de X? Representado con ese vector. ¿A qué sería igual? ¿Cómo obtendría ese valor, ese parámetro? Voy a mandar el ángulo de orientación, perdón, de dirección como θ1. ¿A qué sería igual X? Sería L1 como fuerza por el coseno de θ1, o era L1, perfecto, muy bien. L1 coseno de θ1. Y esa sería la componente en X, ¿no? Y que sería igual ¿a qué? lo mismo pero con seno. Perfecto. L1 por seno de θ1. Excelente. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Son unas ecuaciones, es una ecuación muy sencilla, pero si estuviéramos hablando que fuese nuestro sistema de un solo grado de libertad, de ese eslabón que está anclado aquí al origen de mi sistema y que es capaz de girar, alrededor de ese pivote, pues es un manipulador de un grado de libertad que en realidad es solamente un péndulo por ahí que va a estar dando vueltas, pero podemos determinar esa posición de X y de Y con esta ecuación. Entonces, esto vendría siendo nuestra cinemática directa visto desde el punto de los manipuladores. Es decir, yo voy a dar el valor de las articulaciones, en este caso solo sería de θ1. Si yo le digo θ1 vale 10, la cuestión del valor o el parámetro constante es la longitud del eslabón. Ese no va a cambiar porque no es un eslabón que se está alargando, contrayendo, no tiene otro grado de libertad ahí, tampoco es un material que se deforme, entonces se va a mantener uniforme la longitud. Entonces ahí estará determinado simplemente por el coseno de ese ángulo. Y de forma directa yo puedo obtener el valor de X, como menciona aquí en la cinemática. Yo doy el valor de la articulación de θ1, esa ecuación me ayuda a determinar el valor de X y de Y. Entonces estas dos ecuaciones comprenden el modelo cinemático directo de este. Pero ¿qué pasaría si ahora estos, bueno, los voy a dibujar, siempre se deforma. Lo voy a poner. Pero que ahora tengamos un sistema de 2 grados de libertad, por ejemplo. Entonces ese punto que quiero encontrar estaría acá, pero ahora el modelo que determina ese punto ya no es el mismo. ¿A qué será igual ahora entonces ese modelo? ¿Cómo podría obtener X y cómo podría obtener Y? ¿A qué sería igual? Este sería pues, el otro parámetro, L2, y lo que podemos ver es que yo podría determinar este ángulo que está aquí, o podría determinar el ángulo que he formado con respecto al eslabón anterior. Ese es el más común de tratar. Entonces aquí podríamos tener este ángulo que vamos a llamar como θ2. Entonces, ¿cómo sería el modelo?
Es que ya está haciendo muchísimo calor aquí en esta habitación y no puedo abrir las ventanas porque hay mucho ruido en la calle. Entonces, les decía, ¿cómo sería este nuevo modelo? Esa ecuación que representa este nuevo punto que vemos aquí en el rojo, que determinaría el valor de X y de Y. Ahora ya son dos elementos unidos. En este caso esa unión va a ser por medio de una articulación de revolución. Es como si tuviéramos dos vectores consecutivos. Y bueno, uno representa el origen del otro, va a estar en función de la posición del primero. ¿Qué podríamos hacer para determinar entonces ese valor de X? Al final de cuentas lo que quiero encontrar, si lo vemos así, es pues cuánto tengo en X y cuánto tengo en Y. Álgebra vectorial. Sumo esos vectores, ¿no? ¿Cómo los sumo? No, ni idea de cómo obtener ese modelo. Es difícil. Bueno, ahorita que pasemos a 3 grados o al 6 del Motoban y del PANUC, va a estar más complejo. Vamos, yo sé que ustedes pueden. ¿A qué sería igual X? No, nadie. No, profe. ¿Cómo creen? Dice mecánica. Bueno, mecanismo. Ahí deben ver esto, álgebra vectorial. ¿Cómo encuentro la posición en este sistema de referencia? Bueno, es más, ni de siquiera de superiores de bachillerato esto. ¿Es por fórmula de coseno, prof? ¿Qué dice la fórmula de coseno? Bueno, por lo que yo tenía entendido es que es como una suma de vectores, ¿no? Entonces, Ajá. yo Es una suma de vectores. lo que haría era, digamos que juntar el punto inicial con el punto final. Perfecto, ok. Esto, sacar, digamos, el valor del vector R, que sería pues ese. Este resultante así. Ajá, exacto. Ok, y con eso obtienes este valor y este valor, ¿no? Voy a ponerlo acá abajo. Digámoslo así, la componente en X y la componente en Y resultante. De esto, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y a qué será igual este valor? Sería igual a la raíz cuadrada de L1 al cuadrado, ¿no? Más L2 al cuadrado. Raíz cuadrada de L1 al cuadrado más E2 al cuadrado. Y Siempre y cuando hubiera 90 grados, porque esa es la fórmula de un triángulo rectángulo, siempre y cuando hubiera 90 grados entre estos dos. y sería una Pero no recta. sabemos si hay 90 grados. Ah, sí, claro, pero aparte de eso debe de hacer una multiplicación, ¿no? Por el coseno del ángulo que resultante entre... Ah, claro, ahí sí podríamos considerar el ángulo resultante, que sería este. Pero entonces necesitas encontrar esta componente. Aquí sí te lo creo, ¿no? Que por ejemplo, pudiéramos tener, aquí este sí es un triángulo rectángulo, aquí tenemos la componente de X, tenemos la componente de Y, y si es X cuadrada más Y cuadrada, raíz cuadrada, pues saco este. Pero pues ya para qué los elevaría si lo que busco es el X y el Y. Perfecto. ¿Cómo puedo sacar esta componente total en función de estos dos elementos?
podría sacar la componente de cada uno de ellos y sumarla. Lo mismo que puedo sacar la componente de y de ellos. Uno va, por eso les preguntaba magnitud, dirección y sentido. El sentido va a ser que se sumen o se resten. La dirección es el ángulo. Entonces, en este caso, este vector está en sentido, digamos, lo positivo, y el otro por el ángulo va a tomar un sentido negativo y va a restarse con respecto al eje Y. Por ejemplo, no diría que voy a sumar esta magnitud que está aquí. Al contrario, se la voy a restar. Por eso es que tenemos en un valor de Y más pequeño que el inicial. Entonces, aquí lo que sería estar sacando las componentes de cada vector y después sumarla. Entonces, ¿a qué sería igual? En X, por ejemplo. Yo creo que el más fácil de ver es el de X. ¿A qué sería igual X si es que quiero sacar su componente del eslabón 1 y luego sumarle la del eslabón 2? Ahí, se movió, perdón. Hasta ahí vamos bien. X igual a L1 coseno de teta 1 es esta componente de acá abajo, ¿están de acuerdo? Entonces ahora lo que me falta es sacar esta componente. Pero si lo vemos así, pues necesitaría sacar este pedazo que está aquí en función de este ángulo, ¿no? Pero ese ángulo no lo sé. Pero sí puedo saber esta componente, sí puedo encontrar este ángulo total en función con el ángulo anterior. Y ya teniendo este ángulo, pues saco la componente, como sacaron en el otro, del, ¿cómo se llama? De X y de Y. Y en este caso, pues aquí se sumaría esta componente del L1 más la componente de X de L2 y obtendría el valor total de X. Lo mismo pasaría para Y. Tendría que sacar la componente de Y de L1, la componente de Y de L2, pero como está hacia acá abajo, la tendría que restar. Entonces está en función del ángulo. ¿No? ¿No se acuerdan de eso? Por ejemplo, ahorita estamos... Bueno, ahorita lo cambio la presentación. No, ¿cómo sumaríamos entonces esos vectores? Bueno, híjole, me falta que transformar. Quería poner esto en el físico. L1 coseno de teta 1, que es esta parte, la componente de X. ¿A qué sería igual la componente del segundo eslabón o del segundo vector? L2 más L2 coseno de teta 2. Siempre y cuando teta 2 fuera este valor. Pero como lo tomamos con respecto al eslabón anterior, debe ser de teta 1 más teta 2. Y con eso saco la componente en X total de todos los eslabones. Así tengan una cantidad de vectores o de más eslabones como el manipulador que tenemos, los robots que vamos a estar analizando. Vamos a tener muchos elementos, ¿cómo se llama? Unidos, uno al final del otro, haciendo una cadena cinemática que se conoce. Entonces, para poder determinar esa exposición XY,
pues tenemos que ir identificando el ángulo, la magnitud, que en este caso sería la longitud del eslabón, y la dirección que tiene para encontrar en la nueva posición que se queda ese punto. Entonces aquí, fácil y sencillo, podemos decir que estas serían mis ecuaciones de la cinemática directa de este arreglo. L2, el seno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Entonces con eso ya tendríamos aquí ese modelo cinemático que me va a permitir determinar la posición de X o el valor de X y el valor de Y de esto. ¿En función de quién? Pues va a depender del ángulo que yo le dé. Por ejemplo, aquí vamos a tener como valores de entrada a mi cinemática o a mi modelo, pues el valor de L1, vamos a poner que este va a valer 15 unidades y L2 vale 10. Entonces, si yo completamente estos dos elementos los tengo unidos, los tengo uno después del otro, pues la longitud máxima que van a alcanzar, ¿cuánto va a ser? ¿25, no, pro? Así es, 25, perfecto. Entonces, si yo ese eslabonamiento empiezo a jugar con esos valores o con estos ángulos, si yo mantengo un valor de 0 en el segundo eslabón, voy a dejarlo con él, y este otro, así los dos en 0, pues voy a tener esos 25 que mencionas, compañero, pero puede estar en X, pero si yo tengo un ángulo de 90 grados con respecto al 1, al primero, y el otro lo mantengo en 0, con respecto al anterior, ahí tengo los otros 25. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener un espacio, un área de trabajo que va a estar determinada pues, por la rotación del primer vector o del primer eslabón, en este caso, voy a tratar de hacerlo más proporcional. Ahí está. Ese sería todo lo que podría rotar ese sistema, ¿no? Así. Así que ahí está. Bueno, así más o menos. Y entonces, una vez que está aquí arriba, este también puede tener una rotación de este tipo. Entonces, dependiendo de la posición que tenga cada uno de ellos, pues voy a poder rotar. Entonces, apenas hagan de cuenta, si este gira hacia acá arriba, este puede girar todo esto. Entonces, es un volumen de trabajo. Entonces, si esta esfera la hacemos girar, pues es cuando generamos todo nuestro volumen de trabajo. Son los puntos en los que puede llegar a estar este modelo, este manipulador, si lo vemos así, como robot. Entonces, ese modelo que determina esa posición, pues simplemente sustituye estos valores de los ángulos. Si yo le digo, bueno, si tuviera el primer eslabón en, por ejemplo, vamos a poner 45 grados, así voy a tratar de que sea 45, y el siguiente lo voy a poner en 30, pues necesitaría yo saber qué valor estoy encontrando de este punto para X y para Y. Entonces, X a qué sería igual. Si sabemos que, bueno, voy a poner aquí adelante los parámetros, teta 1 va a ser igual a 45 grados, teta 2, le dijimos que este va a ser menos 30 grados, igual, perdón. L1, ya mencionamos aquí que vale 15 unidades y L2 vale 10. Entonces, con esos datos, ¿a qué sería igual entonces X? ¿A qué sería igual X? Es así de sencillo como nuestro manipulador, nuestro robot, sabe en qué posición se encuentra, porque como nosotros estamos moviendo cada una de las articulaciones, cuando desplazamos tipo joint, cuando movemos cada una de las articulaciones, sabe el sistema
qué valor angular tiene. Entonces, al sustituirlos a estas ecuaciones, a estos modelos, en automático calcula la posición, las coordenadas X, Y y Z de ese punto, que en este caso es el plato de herramientas, en el espacio. Aquí necesitaremos saber cuánto vale X, cuánto vale Y. Lo hice en Excel, prof. Me sale que Ajá. 0.28. 0.28X. ¿Sí? No creo. Me hizo raro también, pero ando checando aquí. No, es que sabes que en Excel lo está tomando como radianes. Hay que convertirlo a grados. Sí, en Excel por default te lo toma radianes. Recuerden, hay que convertirlo a grados y pi radianes, o sea, 3.1416 es igual a 180 grados. ¿No? Los demás. ¿6.78, prof? ¿Cuánto? ¿6 qué? 6.78. 6.78. Bueno, no lo he comprobado, pero suena más lógico. Aquí, por ejemplo, el primer eslabón es el punto 7071 o el punto 7071 del valor total del vector. Eso sería la primera parte de aquí. Voy a poner otro color. Poner el azul, a ver si se ve. Que es esta parte. Y pues prácticamente al ser 45, ese sí me lo sé, el coseno y el seno de 45 grados, punto 7071. Entonces, como multiplicar L1 por punto 7071, que son 15. Y le tenemos que sumar, pues, este valor. Que si yo utilizo la misma analogía, que es un triángulo rectángulo, es el cateto opuesto, el cateto adyacente, perdón, eso lo es. Cateto opuesto, cateto adyacente, y pues este sería el ángulo. Entonces, a este le correspondería el coseno de este ángulo y el seno para sacar cada una de las componentes. Pero aquí el problema es este ángulo, que es respecto a la horizontal. Este ángulo con respecto a la horizontal no lo sabemos, pero resulta de la suma de este ángulo que ya tenemos aquí de entrada, más este otro ángulo que estoy dando aquí, nos queda este otro, que sería como por ahí de 15 grados negativos, ¿no? Ok. Entonces, al sustituirlo simplemente aquí en esta ecuación, X nos debe dar ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Vamos a verificar. Su compañero nos dijo, ya, parece que hay una mancha, lo voy a poner acá arriba. Nos dice que 6.78, pero en realidad lo único que se hace pues, es multiplicar
eso, ¿no? Tenemos 15 por el seno de 45, perdón, el coseno, que es 0.7071, pues he dicho. Entonces nos queda 10.6, ¿no? Entonces dio más. Esa es la parte del seno, ese es el primer elemento. Y el otro que mide 10, entonces tenemos 10.60. El otro mide 10, pero el ángulo resultante, como vemos aquí adentro, es el valor de teta 1 más teta 2. Teta 1 vale 45 menos 30, me quedan menos, ¿cómo se llama? Me quedan 15, perdón. Aquí puse menos 30 grados, pensando en para acá. Son más, son 60. Lo dibujé mal. Pero bueno, el valor de menos 30 nos quedarían 15 grados, ¿no? El valor resultante. Por lo tanto, entonces sería más el valor de el coseno, ¿no? De 15 grados. Entonces tendríamos L2 que vale 10 por 15 grados coseno, que me sale 9. Me quedaría el valor de 19.60 y algo, ¿no? Casi 20 el valor, por la cuestión del ángulo como lo tenemos. Y la parte de Y, pues simplemente sustituimos los valores tanto de L1 y de L2 con esos ángulos que estamos proporcionando, que sería el valor de teta 1 igual a 45 y teta 2 que vale menos 30, va a quedar aquí menos 15. Entonces al tratarse los dos positivos, este ángulo nos va a quedar al final por aquí. Así. Pues sí tenemos que también Y va a ser mayor al primer vector, que es el 0.71 de este total, que era 10. Estamos hablando que también en Y nos va a salir como por ahí de 11. Lo calculamos, entonces tenemos que es 45 el seno, 0.71 por L1, pero L1 vale 15 unidades. Entonces tenemos 10.6. El otro valor sería 15 seno. 15 el valor del seno, pero ahora por el valor de 10, que es el valor del L2. Se tiene 2, entonces 2, 5 más 10, 6, eran 12, 13.1. 13.1 unidades en Y, mientras que en X se tiene 19 punto y cacho, ¿no? En los valores. ¿Sí? ¿Ya les salió? Aquí lo voy a ir sustituyendo. Entonces, X va a ser igual a L1, pero L1 vale 15 unidades por el coseno de 45 grados, más L2, pero L2 vale 10 por el coseno de 45 menos 30. Pues obviamente nos queda 15. Y eso pues va a ser igual. El primer elemento teníamos que nos da 10.0, 10.6. 10.6 y el siguiente me da es el de haber hecho coseno de 45, perdón, de 15.96 por 10, 9.65. Entonces aquí es 9.65. Por lo tanto, el valor del parámetro en X va a ser 19, 20, ¿no? 20, 25. 26. 20, 26, ok, ya con la matiza más larga, perfecto. Y en Y, pues igual, lo mismo. Sustituimos estos valores, Y igual va a ser a 15, pero en este caso va a ser por el seno del ángulo, que es 45, más 10 por el seno, le puse en inglés, perdón, seno de 45 menos 30. ¿Eso cuánto nos da? Aquí se va a dar lo mismo, que es 0.7071 por las 15 unidades me da 10.6. 10.6. Es lo mismo para tanto el seno como el coseno de 45 grados. Lo que si cambias aquí, nos había dado 2. ¿Qué? Que era 15 seno por 10. 2.58.
Entonces eso nos daba 12, 13, 18, ¿no? En Y. Y entonces, este modelo, pues ya nosotros verificamos, creo que sí lo podemos comprobar con eso. Y nosotros al cambiar este modelo, nos podría determinar cualquier posición en función del valor angular que yo tenga. Es decir, yo le puedo poner 90 grados, que sea teta 1 y el otro a 0, y pues obviamente cuánto me tendría que dar. Si fuera el teta 1 igual a 90 perdón, si fuera 90, el teta 1 y teta 2 fuera menos 90, ¿cuánto nos daría? Es decir, estaría dibujando algo así. 90 grados para el teta 1 sería este, y menos 90 grados sería este. Y nos debe de dar el valor máximo en X de 10 unidades y Y me debe de dar de 15 con esos parámetros. Entonces, si fuera igual teta 1 igual a 90 y teta 2 igual a menos 90, es esto que estoy teniendo aquí. Giro 90 y aquí giro menos 90, que es en sentido horario y no es antihorario. Tan solo lo podemos ver aquí, ¿no? ¿Cuánto es el coseno de 90? Cero, ¿no? El problema es que aquí está 90 menos 90 es 0 y el coseno de 0, ¿cuánto es? Uno. Coseno de 0 es 1, entonces me da todo el valor completo de aquí de 10. Por eso aquí X va a ser igual a 10 unidades. ¿Qué pasa con Y? Vean, este debería de tener esta altura, nada más. Bueno, lo sustituimos aquí en esta ecuación. Dice que es el seno de 90. El seno de 90 es 1 por 15, me da 15 unidades. Más 10 por el seno de 90 menos 90 me da 0, pero el seno de 0 es 0. Entonces este valor que está aquí, pues ya no le afecta. Y es por eso que si tuviéramos ese valor, sería igual a X igual a 10 y Y igual a 15, como les había marcado aquí. Entonces este modelo, estas ecuaciones, para cualquier valor que yo le dé de las articulaciones, debo de obtener un valor de X y de Y. Eso es obtener el modelo cinemático directo. Muy sencillo, ¿no? Simplemente es tener esas ecuaciones. Bueno, cuando estamos hablando de 2 grados de libertad, de tipo de revolución, y que se trabajan solamente en un plano. Pero tan solo si lo trabajáramos en un plano tridimensional, es decir, yo le voy a agregar el valor de Z, o el eje Z aquí, el eje Z, y agrego un grado de libertad más que me permita girar en ese eje, en el eje Y, aquí, voy a poder hacer que ese elemento gire de esta forma, así, alrededor. Entonces, poder representar esta ecuación ya se va a complicar. ¿A qué será igual? Capturar este y déjame poner la otra. Bueno, entonces como les decía,
Esta cuestión para un plano es relativamente sencillo. Cuando lo estemos hablando en un plano tridimensional se va a complicar. Y por eso vamos a tener que utilizar otro tipo de representaciones. La cinemática es un estudio de movimiento sin tomar en cuenta las fuerzas que lo producen, ya lo mencionamos ahorita al iniciar la sesión. Describe la relación entre el movimiento de las articulaciones y los eslabones. Recuerden, las articulaciones pueden ser prismáticas o pueden ser de revolución, es decir, que me genere un movimiento lineal, un desplazamiento o un giro. Cada una de las uniones de esos eslabones me van a permitir ese tipo de movimiento. Entonces, eso me va a determinar el modelo y debe describir el comportamiento de cada uno de ellos. Son los valores articulares. Este comprende dos problemas, como habíamos dicho, o dos variantes, que el primero consiste en determinar la posición y orientación del efector final. Aunque mencionábamos que con un modelo de una cadena cinemática de 3 grados de libertad, lo único que puedo hacer es posicionar en el espacio. No puedo controlar la orientación, ya lo veremos cuando estemos analizando algunos robots de 3 grados de libertad, en el cual solo puedo determinar la posición, pero la orientación no es posible porque hacen falta movimientos para cambiar esa orientación. Entonces, bueno, al final de cuentas el objetivo es, si fuera un robot de más grados de libertad, sería determinar la posición y la orientación en función de los cambios que tiene cada articulación o cada valor articular. Se deriva de un cambio en la configuración del sistema, es decir, cada uno de esos grados que tenemos o de desplazamientos lineales. Si hay un cambio, necesitamos representarlo con una ecuación y que nos dé en todo momento el valor de las coordenadas X, Y, Z, que es un sistema de referencia global, a lo cual se le conoce como la cinemática directa. Y el segundo problema es el resultado de orientación, es obtener la orientación y posición del efector final deseados con respecto a los valores articulares, es decir, qué valor de teta 1, de teta 2 y de teta 3 se necesita para llegar a esa posición. Eso les decía, si nosotros habláramos de un sistema del mismo que estábamos mencionando ahorita, pero vean, ahora supongamos que lo consideramos en un plano tridimensional. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí el eje X, el eje Y este sería mi eje Z. Bueno, los voy a rotular. X, este sería mi Y, este sería mi eje Z. Entonces en el plano que estuvimos trabajando, pues era este sencillo. Sí, 2 eslabones y ya podemos encontrar esas ecuaciones. Pero ¿qué pasa si además este elemento lo puedo girar en esta base? Sí. Por ejemplo, este primer eslabón, voy a hacer un poquito más grande, a ver si me deja. Si lo puedo representar. Hagan de cuenta que esto que estoy poniendo aquí sería como la sombra que proyectaría en el plano XZ. Si yo giro este elemento que está ya ahí combinado con los dos eslabones, si lo giro en un tercer eje, en este caso sobre el eje Y, voy a poder proyectar estos puntos sobre esa línea, esa pequeña oval. Entonces necesitamos determinar ahora las ecuaciones que me permitan encontrar X, Y y Z. ¿A qué sería? ¿Cómo podemos determinar eso? Vamos a poner aquí que esto sería entonces ahora L1, esto es L2. No hay una longitud nueva, son las mismas, pero lo que va a cambiar es que ahora ya no voy a tener solo 2 grados, es decir, ya no solo voy a tener teta 1 y el teta 2 aquí, sino que además voy a poder girar esto, que vamos a suponer que se va a proyectar aquí, teta 3. Lo voy a poner más largo. Y entonces vamos a tener un ángulo más, que va a ser el teta 3. ¿Sí? Teta 3. Entonces, ¿a qué será igual? Los valores de X, de Y ahora tendremos que calcular Z. Aquí podríamos poner como parámetros, pues esto que estamos mencionando, que son los valores de L1,
igual a 15. L2 igual a 10. Y los valores de entrada serán valores de teta 1, de teta 2 y de teta 3. Entonces, conforme yo les voy a dar valores a esto, a mi valor de teta 1, teta 2, teta 3, lo tengo que sustituir en las ecuaciones para obtener en las componentes x, y, z de este arreglo final. Entonces, al final de cuentas, lo que quiero encontrar pues es este punto en el espacio, estas coordenadas, de acuerdo a las combinaciones que voy a tener de estos ángulos, teta 1, teta 2, teta 3. Que será igual x o z, ¿cuál creen que sea más fácil de determinar? No, ni idea de cómo va a ser x. Necesitamos encontrar esos puntos en el espacio para saber cómo vamos a orientar nuestro robot y que llegue a un punto específico para resolver ese modelo. Ese ve tantito.
Y bien, entonces K fue igual a X. O cómo encuentro el valor de Z. ¿Cuál creen que sea más fácil? X, Y o Z. Vamos a hacer una cosa. Porque si es crítico esto, de verdad. No es simple, ¿cómo se llama? Antecedentes. Esto no lo tengo que, bueno, no lo marca el temario, por así decirlo, ¿no? Pero si no recordamos esta cuestión de los vectores, de los ángulos, de la perspectiva, de los componentes en X, Y y en Z, el método que tenemos que estudiar, que tenemos que abarcar, que es matricial, va a estar muy difícil si no entendemos cuál es el concepto de sacar esta parte de las componentes de las coordenadas en un sistema, en un plano, mucho menos en uno tridimensional. Ahora, cuando tenemos un robot que se está moviendo 6 grados, que se están moviendo 6 sistemas de coordenadas a la vez, y poder encontrar la relación de un punto con respecto a la referencia en la base, va a ser algo que no vamos a poder avanzar. Entonces, van a resolver esto, van a tratar de encontrar una ecuación que me ayude a determinar el valor de X, valor de Y y valor de Z, con estos parámetros. De tal forma que yo, para cualquier valor de teta 1, teta 2, teta 3, que dé, pueda encontrar la posición en el espacio. Está muy sencillo, tiene que ver con suma de vectores. Es álgebra vectorial. Les digo, tienen que repasarlo, porque después vamos a hacer esta misma álgebra vectorial tridimensional y además con matrices. Va a ser más complejo. ¿Recuerdan cuál es el producto punto de dos vectores unitarios? Lo vamos a necesitar. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Repasen esto para que la siguiente sesión de la cinemática avancemos con respecto a esto. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar aquí la sesión y por favor estudien esto para poder avanzar más rápido en la cuestión de la cinemática. Bueno, nos vemos la siguiente sesión. Gracias.